Hola, bienvenidos a mi despacho. Hoy os he traído aquí para analizar la entrevista que emitió el otro día Antena 3 Televisión, Antena 3 Noticias, a Santiago Abascal. Y realmente es una entrevista muy buena, tanto por el entrevistado, Santiago Abascal, como por el entrevistador, Vicente Valles, que es uno de mis entrevistadores, es uno de mis periodistas favoritos y que le llevo siguiendo desde Televisión Española, Telecinco, hasta su paso por Antena 3 Televisión. Estamos en la ronda de entrevistas preelectorales que estamos realizando con los candidatos a la presidencia del gobierno de todos los partidos políticos de ámbito nacional, y hoy es el turno de Santiago Abascal, líder de Vox. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Es un placer. Estos días, después de lo que ha ocurrido la semana pasada, especialmente en Cataluña, usted ha propuesto detener a Torra, enviar a los líderes independentistas presos a cárceles de Ceuta o de Canarias, incluso el aplazamiento de las elecciones. Si usted hoy fuera presidente del gobierno, ¿hubiera hecho todo esto? No tengo ninguna duda de que si yo fuera presidente del gobierno, lo primero que habría hecho es dar una orden al Ministerio de Interior para proceder a la detención de Torra, su puesta a disposición judicial con una querella por rebelión de la Abogacía del Estado. Además, habríamos sacado de Cataluña a los líderes separatistas condenados para que no fueran excarcelados por la Generalidad de Cataluña. Y, por supuesto, habríamos tratado de restaurar el orden constitucional, el orden civil y acabar con la violencia y el caos en Cataluña en vez de pensar en unas elecciones. No propusimos directamente que las elecciones se aplazaran, pero sí quisimos hacer una reflexión sobre qué era lo verdaderamente urgente en Barcelona la semana pasada, y entendíamos que era acabar con la violencia y con el desorden. Santiago Abascal tiene toda la razón en lo que ha dicho. De hecho, es un tema que he estado diciendo yo en varios vídeos. Como me decía alguien en comentarios, en mis vídeos, que a él le pasaba lo que a mí. No es que yo diga lo que Vox dice, es que Vox dice lo que yo siempre he pensado. En temas de inmigración, en temas de Cataluña como este, es que estoy de acuerdo, palabra por palabra, con Santiago Abascal. Usted porque no es presidente del gobierno, ni es... No debe que haya españoles que puedan pensar que, bueno, esto lo dice usted porque no es presidente del gobierno, ni es previsible que lo vaya a ser después de las elecciones, y que esto, como dirían los hermanos Marx, todo esto y dos huevos duros. La réplica, la contrarréplica, la pregunta de Vicente Valles es muy buena. Dice, usted ahora puede prometer lo que quiera, como han prometido Sánchez, como han prometido otras personas, mira a Pablo Iglesias, etcétera. Pero claro, no es lo mismo prometerlo desde la oposición a prometerlo desde siendo presidente de gobierno. Si usted fuera presidente de gobierno, ¿qué haría? Y esto es lo que responde Santiago Abascal. Creo que hay muchos españoles, que van a ser millones, que precisamente confían en que yo pueda estar al frente de la presidencia del gobierno y que podamos hacer todas estas cosas precisamente porque entienden que en la respuesta al separatismo, y especialmente al separatismo golpista, ha habido mucha debilidad por parte de las instituciones. Ha habido mucha debilidad por parte de las instituciones nacionales. Pienso yo lo mismo, ha habido mucha debilidad y la sentencia, de hecho, es una sentencia light. Tendrían que haber sido condenados por rebelión, no de sedición y demás. Hubo violencia y todo el mundo vimos que en la calle hubo violencia. Y cuando aplasta un coche, pues es violencia. A no ser que, no sé, ¿qué pensaría, por ejemplo, Rufián, si la aplastase en el coche de él? ¿Pensaría que no hubo violencia aquel día en Cataluña? Nacionales por parte de los viejos partidos y desean de una vez por todas que se ensaye otra forma de afrontar este problema. Nosotros pensamos que hasta ahora lo único que se ha conseguido es generar impunidad para los líderes separatistas en Cataluña. Esto de generar impunidad es lo que pienso yo de la sentencia del proceso. Que Sánchez ha metido mano para que sean light, para darle una oportunidad al señor Torra, que como es tonto, no la ve. Porque Torra tiene ahora la posibilidad, y los nacionalistas separatistas catalanes tienen la oportunidad de irse de rositas, diciendo que hubiesen condenado los hechos, etcétera. Tenían forma de evadirse, pero no, lo que ha hecho Torra es decir, yo sigo en mis 13 y seguiré delinquiendo. Ha dicho eso más o menos, bueno, no ha dicho seguiré delinquiendo, pero ha dicho que volvería a cometer el delito de unas elecciones, un referéndum ilegal. O sea que la oportunidad que les da Pedro Sánchez, pues no la quieren. Separatistas en Cataluña, desde Pujol, Artur Mas hasta Puigdemont, que se fugó, y para el cual nosotros habíamos pedido una detención antes de la declaración de independencia, sabiendo lo que iba a ocurrir, y ahora este golpe, este proceso que continúa con una generalidad en rebeldía, está protagonizado por Torra. Torra, que es un señor que se va de una junta de seguridad, de un gabinete de crisis, a cortar las carreteras cuando Barcelona está ardiendo. Tiene toda la razón Santiago Abascal. Lo he criticado yo en mis vídeos anteriores. Yo no es que haya hablado con Santiago Abascal, ni tenga telepatía, ni sepa lo que va a pensar él. Pero él y yo pensamos lo mismo. De hecho, lo que está diciendo de Torra
lo he dicho yo, no sabía, yo lo que ignoraba era que había pedido una orden de detención para que Puigdemont no se fugase de Cataluña, después de aquel famoso referéndum y la declaración de la República Independiente de Ikea, de su casa, que no está en su casa, ahora está en Bruselas. Ha sido muy crítico con el gobierno por no hacer todo esto que está diciendo. También ha sido muy crítico con la sentencia del Tribunal Supremo. Casi de sus palabras del otro día se podía casi sobreentender que usted entiende que es una sentencia política más que una sentencia puramente acogida a derecho. ¿No cree que eso pone en cuestión incluso al Estado de Derecho, al Estado en general? La pregunta, ¿pone en cuestión estas palabras, estas declaraciones suyas, poniendo en duda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre lo de Cataluña? Y esto es lo que responde Santiago Abascal. La pregunta es muy buena. En general, nosotros pensamos que el Estado de Derecho está siendo puesto en cuestión por las intromisiones políticas. Santiago Abascal responde muy dignamente, dice que él no pone en cuestión al sistema judicial español, sino le da la vuelta. Y entonces viene la contrarréplica de Vicente Vallés, que es también muy buena, es un periodista de calidad. Es verdaderamente sorprendente. ¿Hay intromisión política en la sentencia del Supremo? Nosotros no tenemos ninguna duda y por eso yo quiero referirme a la naturaleza política de la sentencia. Yo tampoco tengo ninguna duda, como Santiago Abascal, que hay intromisión política, porque todo el mundo que tenga un poco de vista ve delito de rebelión. Y sin embargo lo han dejado en sedición, alegando que no hubo violencia y en realidad expertos juristas, he estado viendo vídeos de abogados, leyendo opiniones, también hay gente que piensa que es demasiado la sentencia de Cataluña, pero no. A ver, mira, en el 23F, en el golpe de Estado de Tejero, hubo más condena y hubo menos delito. Por lo menos no se sublevó a la población civil, no hubo estos disturbios en la calle, ocurrió todo en el Congreso de los Diputados. O sea que la sentencia del procés tenía que haber sido más dura que la de Tejero, que recordemos que estuvo 12 años en prisión. Y estos señores pues pueden salir mañana libres. A la naturaleza política de la sentencia, es muy difícil convencer a los españoles de que todos los que salieron a la calle a decir que había un ataque al orden constitucional estaban equivocados, de que estaba equivocado Su Majestad el Rey cuando salió a pedir que se restaurase el orden constitucional. Aquí es un punto muy bueno de Santiago Abascal. Santiago Abascal es un hombre muy inteligente, Vicente Vallés también es un periodista muy formado, de hecho, estad atentos a la pregunta, contrapregunta y cómo mete él, pero Abascal no se achanta. Abascal, si fuera un mediocre como Iglesias, no sabría qué responder, como le ha pasado a Pedro Sánchez, se quedaría mudo. El otro día vi un vídeo de Pedro Sánchez mudo, varios segundos, y Abascal hace una réplica, contrarréplica, lleva a Vallés a su campo y Vallés le vuelve a llevar a su terreno de juego. Y claro, aquí en esta es muy buena matiz, porque si no hubiese pasado lo que pasó en Cataluña, porque ahora lo niegan, ahora dicen que no, que aquello fue fingimiento, que en realidad que nunca se declaró, que no hubo ningún problema, que, vamos, es que lo dicen los nacionalistas catalanes, que todo aquello que hubo en el Parlamento, pues que en realidad no fue de verdad, que no fue real, que fue una pantomima. Claro, si los independentistas que salen a quemar calles se creyesen lo que están diciendo sus líderes, los que les mandan a la calle a quemar contenedores, bueno, no les mandan directamente, pero apreteo, pues entonces en vez de quemarle contenedores, les quemarían a ellos. Bueno, a Rufián el otro día le plantaron cara, le llamaron Butifler en Cataluña, en su tierra, bueno, sí, es hijo de inmigrantes, pero bueno, él nació allá, y él pensaba ser líder del movimiento independentista. Y bueno, los independentistas, para que no hubiera sentencia condenatoria contra ellos y delito de rebelión, dijeron que esto que no fue nada, que esto fue una comedia. Y que declararon la independencia, pero luego duró 30 segundos, ¿os acordáis? Que la pusieron ya luego en el limbo. Después de afirmarla, la dejaron en el aire. Y claro, aquí Santiago Abascal, muy inteligente, le dice: pero ¿qué estás diciendo? ¿Me puedes llamar a mí tonto? Le puede llamar a todo el mundo tonto a Santiago Abascal.
y decir lo que dice Rufián, y decir lo que dice Torra, lo que dice Junqueras, Puigdemont, etcétera. Que aquello, pues no, en realidad no fue una declaración unilateral de independencia, sino que pues fue un fingimiento. Pero claro, si aquello fue fingido, dice Abascal, entonces ¿por qué salió el rey en televisión a poner orden a aquel entuerto? De que estaba equivocado el fiscal general del Estado, que en paz descanse, el señor Maza, de que estaba equivocado el juez instructor, el señor Llarena, la acusación popular que representaba a Vox, de que estaba equivocado el abogado del Estado antes de que llegase Pedro Sánchez al poder. Cuando Pedro Sánchez llega al poder, cambia un abogado del Estado. Esto no lo sabía yo, que cambia Pedro Sánchez un abogado del Estado, yo no estoy en todos los detalles, pero es un matiz muy bueno, una aportación muy buena, que refrenda lo que acaba de decir dos frases antes Santiago Abascal. La intromisión ilegítima del gobierno español en una sentencia de un tribunal. Finalmente ha habido una sentencia hecha a la medida del gobierno. Por un abogado de Pedro Sánchez, que rebaja la petición de penas de rebelión a sedición. Y finalmente ha habido una sentencia hecha a la medida del gobierno, sobre todo porque el gobierno no tiene ni que indultar a los golpistas condenados. Puede directamente la Generalidad aplicarles el tercer grado. ¿No? Si nosotros las hemos venido viendo, nosotros no hemos cambiado nuestra posición. Nuestra acusación era por rebelión y hemos asistido perplejos a las argumentaciones del Tribunal Supremo y a la condena que finalmente ha sido por sedición, diciendo a los españoles que en Cataluña prácticamente había habido un problema de orden público y no un ataque al orden constitucional. Eso es lo que a nosotros nos sorprende, igual que nos sorprende que el Tribunal Supremo se haya dedicado en la sentencia a atizar a la acusación popular de Vox, que fue precisamente la que inició todo este proceso con las denuncias en el Juzgado 13 de Barcelona. Nosotros creemos que la medida principal que hay que tomar es plantear un debate sobre la ilegalización de los partidos políticos separatistas que quieren destruir la unidad nacional. ¿Y qué hace con los 2 millones de votantes que tienen esos partidos? Ahora voy a eso. Otro debate sobre la recuperación de competencias para el Estado, sobre la toma de control de instituciones como la TV3 y la educación en Cataluña, que están sirviendo para generar desafección entre los propios catalanes y entre el conjunto de los catalanes y los españoles. Y luego, por supuesto, una vez que se haya aplicado la ley y que haya habido medidas contundentes, dedicarnos a una tarea dificilísima que llevará décadas de reconstrucción de los afectos que han sido dañados por el separatismo, porque les hemos entregado todo el poder para que dañaran la unidad y la concordia entre los españoles. Muy buena pregunta, contrapregunta, réplica contra réplica. ¿Os estáis dando cuenta que es un espacio informativo en televisión y que tiene muy poco tiempo? Señor Robert SR, que decías el otro día que en tu entrevista que 15 minutos te parecía una entrevista muy breve. Esta dura menos tiempo. Estamos en un informativo en horario de máxima audiencia, es las 9 de la noche, exactamente no te digo a qué hora fue, 9:30, no sé qué hora lo grabé, pero es el informativo noche, que es el que más se ve además. Y entonces Vicente Vallés tiene un montón de preguntas muy buenas, las tiene preparadas. Os habéis dado cuenta cómo cambia de tema, de un tema para otro. Y entonces acaba de preguntarle ya sobre Cataluña, cambiando de tema, de las competencias, de la autonomía, etcétera. Y le han matizado dos cosas muy buenas, la educación y qué pasaría con los votantes que votan los partidos nacionalistas independentistas, catalanes y vascos. La respuesta de Santiago Abascal también es de primer nivel. Y la repregunta de Vicente Vallés no se queda atrás. Y es que, claro, tenemos que hablar de unidad constitucional. Es que el principio de la Constitución es la unidad nacional. Y claro, estamos violentando esto. Luego lo que dice Santiago Abascal de la educación, adoctrinamiento en TV3, televisión, etcétera. Bueno, y las escuelas, que lo hemos criticado, y lo he criticado yo en muchos vídeos anteriores a este. Es que es cierto, no puedes permitir que en una comunidad autónoma de España un gobierno nacionalista radical, independentista, separatista, gobierne en contra de la otra mitad de la población de Cataluña, adoctrinando a las mentes, pervirtiendo las mentes de nuestros jóvenes, metiéndoles mierda en el cerebro, que es lo que ha hecho el gobierno vasco, del País Vasco, el PNV, al tener la educación. Entonces, ¿qué plantea Santiago Abascal? Revertir esas competencias, esas transferencias que han sido dadas por PP y PSOE, como ya critiqué en otro vídeo anterior mío, la última semana. Hay que revertirlas para el Estado. ¿Para qué? Pues para que tengamos a unos chavales educados en realidad en la historia, de verdad, de España, no en la que se han inventado los políticos nacionalistas catalanes, que han creado
los países catalanes, el reino de Cataluña, cuando no existía más que la corona de Aragón y Barcelona era un simple condado. Pero han transformado la realidad y ahora, ¿qué ha pasado el otro día? ¿Quiénes salían a la calle tirando piedras a adoquines, quemando hogueras? Pues gente joven, menores de edad en muchos casos. De hecho, había muchos detenidos que eran de 16, 17 años, menores de edad, que igual sus padres no saben dónde estaban y otros son conscientes, bueno, otros se los ponían a sus padres de frontera. ¿Por qué esta juventud sale encolerizada contra su propio país? Porque estamos hablando de catalanes nacidos en Cataluña, o sea, Cataluña es España y están odiando a España. ¿Por qué odian a España? Pues porque les han educado en el adoctrinamiento de que España es mala. Una tarea dificilísima que llevará décadas de reconstrucción de los afectos que han sido dañados por el separatismo, porque les hemos entregado todo el poder para que dañaran la... Y tiene toda la razón aquí Santiago Abascal. Les hemos entregado todo el poder. ¿Por qué? Pues porque Felipe González, porque José Luis Rodríguez Zapatero, porque José María Aznar, o Rajoy en menor medida, porque creo que también hizo alguna transferencia, pues necesitaban los votos de Convergencia y Unión, el ladrón del 3% y del PNV y apoyos, etcétera, para sacar los presupuestos generales del Estado. Ver el vídeo anterior mío, vamos a poner por aquí el enlace, y como necesitaban los apoyos puntuales de PNV o CIU, entonces han ido dando transferencias que no se deberían haber nunca transferido. Y también pasa con la policía, que bueno, por lo menos Mossos y Policía Nacional han estado coordinados, que por cierto, mira, a Torra, criticando a la policía suya, criticando a sus propios policías, a sus propios agentes. ¿Por qué? Pues porque, claro, estaban pegando a sus propios ciudadanos, a los de la Preteu. En fin, pero claro, y esto, claro, como dice Santiago Abascal, va a llevar mucho tiempo. Esa es una medida política, no se puede sonar casi a un proceso de reeducación. Ojo, la pregunta de Vicente Valladolid es muy buena. Proceso de reeducación, que esto lo propuso, no sé si era... me parece que era muy socialista y se le echaron encima como hienas los catalanes. Dijo lo de españolizar la educación en Cataluña. Claro, depende cómo lo cojas, pero lo que no se dan cuenta los catalanes es que les han nacionalizado, radicalizado, catalanizado la educación escolar y que los hijos están aprendiendo allí. Que bueno, esto también lo quería Pablo Iglesias. Pablo Iglesias quería que votasen la gente de 16 años porque son los que tienen ellos adoctrinados. Por eso querían rebajar incluso la edad para votar. Tienen a las nuevas juventudes, a las nuevas generaciones, a las que han podido adoctrinar en la idea de que España no roba, España es mala, España... Y no se dan cuenta que ellos son España. De hecho, en el País Vasco, como expliqué en el vídeo sobre el País Vasco el otro día, la gente piensa que España intentó invadir Euskadi, Guerra Civil Española estamos hablando, y que Franco luchó contra los vascos, y que los gudaris vascos defendían a la Euskadi de la invasión facha, franquista, fascista, etc. Cuando en realidad lo que estamos hablando es de la Guerra Civil Española y de que había vascos republicanos y había vascos nacionales, que había vascos de los dos bandos y que se enfrentaron vascos contra vascos, y que el bombardeo de Guernica, pues sí, fue el bombardeo de Franco, pero no fue contra los vascos. Ojo, fue contra los republicanos que estaban defendiendo Vizcaya y Bilbao concretamente, que por cierto mi abuelo estuvo en el bando republicano defendiendo Bilbao, recibió una herida de bala y murió. Esa es una medida política también. ¿Eso puede sonar casi a un proceso de reeducación de 2 millones de personas? Bueno, yo no quiero llamarle de ninguna manera, pero yo creo que los catalanes separatistas tienen que saber que nunca van a poder hacer que el resto de los españoles renunciemos a una tierra que nos pertenece a todos, que es irrenunciable para nosotros. Muy buena respuesta de Santiago Abascal. No pueden hacer los separatistas vascos ni catalanes hacer que renunciemos todos a lo que es España. Es lo que decía yo en uno de mis vídeos la otra semana, cuando hablaba de que mi mano no se puede independizar de mi cuerpo. No pueden decir, me voy a separar a un referéndum y me marcho por mi cuenta. Mi mano no serviría para nada y el resto de mi cuerpo quedaría manco. O sea, perdería tanto España como Cataluña. No sé si en aquel día entendisteis mi ejemplo, pero es muy fácil de entender. A todos, es irrenunciable para nosotros. Igual que yo, como vasco, no puedo decirle a un señor de Madrid que mi tierra vasca no le pertenece. Creo en la unidad de la nación española y la vamos a defender con toda firmeza, que además es la base de nuestra Constitución. Es la base de nuestra Constitución. Aquí está totalmente coherente Santiago Abascal. Es que
si os estáis dando cuenta, Santiago está llevando a Vicente Vallés a su terreno. Vicente Vallés le intenta llevar y lo haréis, y además no critiquéis a Vicente Vallés, es la labor de periodista. Yo no sé de qué ideología es Vicente, que puede estar en una cadena pues que puede ser progre, la Antena 3, por ejemplo. A mí me parecía muy facha en un principio, luego ha cambiado. Pero la independencia y la profesionalidad de un periodista está en ponerse en otro papel. Yo puedo ponerme el papel ahora de un progre, o puedo ser de Izquierda Unida, o puedo ser del PP. Yo en mi vida puedo preguntar cosas. Claro, se trata de no venderte a una ideología y de hacer preguntas incisivas. Y Vicente Vallés las hace, y hace muy buenas preguntas. Hablábamos de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes del independentismo. Hay otra sentencia del Tribunal Supremo, otra decisión que ha tomado hoy el Tribunal Supremo, negando algo que ustedes pedían, y era que se aplazara al menos la exhumación. Me sorprende coincidir con el 71% de los españoles que hoy en una encuesta decían que la exhumación, la profanación, se hacía en este momento por razones puramente electorales. El Partido Socialista está usando a Franco para su beneficio propio electoral. Tiene toda la razón. ¿Cree usted que va a tener algún sentimiento especial mañana cuando vea cómo se produce la exhumación de Franco? ¿Quién? Usted. ¿Cómo se produce la exhumación de Franco? Aquí Vicente Vallés le lleva a su terreno y le pregunta directamente a Abascal a ver si es franquista. Yo mañana voy a tener un sentimiento de tristeza. Y Abascal se evade dando una pregunta, o sea, dando una respuesta sui generis. Y entonces, lo bueno de un buen periodista, un buen entrevistador, es la contrarréplica, porque un periodista que no se entera de la misa media o que está a favor del entrevistado, que es lo que no tiene que ser una entrevista. En una entrevista, un entrevistador ha de ser mordaz, o sea, ha de ser incisivo, ha de clavar los dientes como que fuera un vampiro, porque el entrevistado no está ahí para... Bueno, si en algunos sitios se ve, entrevistas de partido son para darte coba, pero no, tiene que preguntar cosas interesantes y relevantes, y no darte la razón. Y aquí Vicente Vallés le muerde al cuello a Santiago Abascal. ¿De Franco? ¿Quién? Usted. Yo mañana voy a tener un sentimiento de tristeza porque hay un gobierno en España que quiere atizar la división entre los españoles, porque hay un gobierno que quiere rescatar los viejos odios, y yo creo que no puede haber nada más triste. No puede haber nada más triste. Santiago Abascal está muy firme y está muy bien, porque ya te explica que lo que él quiere es que lo que él está en contra es de los odios que ha rescatado el PSOE. Y bueno, esto lo sabemos todos porque vimos todos el famoso vídeo de Zapatero, que aprovechó el tema del franquismo y de la memoria histórica para enfrentar a las dos Españas. En ideología no existe más que una España, pero bueno, esto es muy pero quiso enfrentar a las dos Españas, a izquierdas, derechas, franquistas, buscando el enfrentamiento. 40 años después había muerto Franco, estaba enterrado, y han rescatado el PSOE para aprovecharse políticamente de unas heridas que no estaban cerradas. Mira, aquí voy a ser progre ahora. Voy a ser progre, voy a ser comunista, voy a ser republicano, lo que queráis. Las heridas no estaban cerradas porque no se cerraron bien en la transición. ¿Por qué? Porque se tapó, se echó tierra. A ver, una herida, cuando te cortas en la mano, no puedes echar tierra encima porque se infecta. Y no puedes taparla. Lo primero que hay que hacer con una herida es curarla. Y lo que se tenía que haber hecho allí para curar en la transición, lo que pasa es que igual pensaron que no era el momento adecuado, etcétera, y entonces taparon el asunto. Se tenían que haber cerrado las fosas comunes y los cuerpos de las cunetas, y haber desenterrado a todo el mundo y haberle enterrado en cementerios. Y entonces, PSOE de Zapatero o el PSOE de Sánchez no podrían haber abierto estas viejas heridas porque ya estaría aquello cicatrizado. Y claro, cuando hay muertos en las cunetas, comprendo que todos los familiares de esos muertos tienen derecho, y es que me da igual que seas de derechas o de izquierdas. Además, si eres de derecha, si eres católico, con más razón entiendes a los progres o republicanos que quieren tener a sus muertos en un cementerio y no saber si están en un monte o en una cuneta enterrados. Una vez los huesos de la gente estén en sus sitios, porque la gente quiere ir a rendir homenaje el Día de los Santos a sus familiares, pues no hubiese habido problema de memoria histórica.
y ahora tenemos una memoria histérica. Nuestros abuelos se abrazaron en una transición que ha sido ejemplar y estudiada en otros lugares del mundo. Nuestros padres vivieron durante toda la democracia en paz, en libertad. Y hoy hay españoles que tuvieron abuelos en el lado nacional, otros en el lado republicano, muchos que los tuvieron en los dos lados. Y yo creo que es de sentido común decir que los españoles no debemos enfrentarnos y romper la concordia entre nosotros, y menos aún cuando hay un desafío al orden constitucional y a la unidad de España en Cataluña. Muy buena frase. A ver, si es que don Santiago, es un señor con cerebro. Es que tiene cerebro. Al resto de los políticos españoles, pues no. Pero, de hecho, yo creo que va a ser el tercero votado, pero debiera ser de los primeros. ¿Por qué? Pues porque es un señor con cerebro. Es Casado, pues no. Y el PP es corrupto. Y el PSOE tanto lo mismo. Escuchad otra vez esta frase. Y romper la concordia entre nosotros, y menos aún cuando hay un desafío. No tenemos que romper la concordia entre los españoles. Está llamando a la paz, a la unidad, a la concordia. Yo creo que es de sentido común decir... Al sentido común. O sea, un señor, don Santiago Abascal, llamando al sentido común. Y además, luego te enlaza, que dice, no era el mejor momento, por lo que ha pasado en Cataluña, para desenterrar el tema de Franco. El constitucional y a la unidad. ¿Y le molesta que le llamen franquista? A mí es que me llaman... Y aquí, Vallés, muy bueno, incisivo otra vez. ¿Le molesta que le llamen franquista? Y le molesta. Y la respuesta de Santiago es buenísima también. Y a mí me da igual lo que me llamen los progres. Los progres. Realmente estamos muy orgullosos de que la mordaza progre que se ha querido colocar a toda la sociedad española desde los partidos políticos y desde una parte importante de los medios de comunicación no tenga ya efecto en millones de personas a las que los insultos no les impiden ejercer su libertad y defender sus principios. Aquí le están preguntando a ver si es franquista. La pregunta es muy buena. Y la evasiva que da Abascal es buenísima. Y entonces la repregunta de Vicente Vallés es también de 10. Y la respuesta de Santiago Abascal, chapó. ¿Usted cómo se califica políticamente? ¿Qué se considera? Yo me considero un español que quiere la unidad nacional, que quiere la libertad frente a la dictadura progre, que quiere la igualdad en todo el territorio nacional, que está siendo lesionada por el Estado de las autonomías o por leyes como la de género, que rompe la igualdad entre el hombre y la mujer, y que cree que el Estado tiene que dedicarse a lo que de verdad es urgente, a las emergencias sociales que están viviendo muchos españoles, a la emergencia nacional que vivimos en Cataluña y no a una emergencia profanadora. Habla de igualdad. Atención, no es que toda la mierda que han vertido sobre el partido de Vox, lo que quiere Vox es igualdad. Lo he dicho yo en miles de ocasiones en mis vídeos. Tengo un vídeo sobre la igualdad de género, igualdad hombre-mujer, igualdad entre todos. O sea, Vox busca la igualdad y le critican, pues los progres que quieren, como la Carmen Calvo, que hombre y mujer no sean tratados iguales ante la ley, sino que la mujer tenga preferencia. Dedicarse a lo que de verdad es urgente, a las emergencias sociales que están viendo muchos españoles, a la emergencia nacional. Pero hay que reconocer que mete aquí su programa electoral don Santiago, y habla de la igualdad y de todos los valores buenos que promulga Vox. Y entonces Vicente Vallés ve que se le escurre, se le intenta escabullir del tema de la pregunta directa del franquismo y vuelve a repreguntar. Esto lo hacen solo los buenos entrevistadores. La repregunta. Me veis que estoy entusiasmado porque es que me emociona. El periodismo es mi trabajo, es mi profesión. Y cuando veo a un buen entrevistador haciendo preguntas y repreguntas para lograr la respuesta, cuando se le intentan escurrir, hay que darse cuenta de cuando un entrevistado se te va por las ramas o te está respondiendo de otra cosa diferente a lo que le estás preguntando. ¿Ultraderecha? Bueno, dice claramente Santiago Abascal que él no es franquista. Respuesta clara. ¿Usted se considera franquista? No, evidentemente no. ¿Y le molesta que le llamen franquista? A mí es que me llaman de todo. Y a mí me da igual lo que me llamen los progres. Y como que usted mismo no se ha calificado de esta manera. Realmente yo creo que muchos españoles están bastante cansados de este viejo debate. De las derechas, las izquierdas, los liberales, los conservadores, los socialdemócratas. La mayor parte de la gente que nos está escuchando no se identifica con una etiqueta de esta naturaleza. Y aquí muy bueno, él está hablando de
don Santiago habla de quitar etiquetas a los españoles. De hecho, el problema que tenemos, tú, izquierdas, derechas, progres, conservadores, etcétera. Él dice, vamos a quitarnos etiquetas. Y entonces, don Vicente Vallés, vamos a llamarle también don Vicente, va al ámbito internacional para sacarle, a ver con qué se identifica usted. Y entonces Santiago, muy inteligente, le responde también de una manera muy inteligente. Por ejemplo, ¿Con quién se identifica usted en el ámbito internacional? Por ejemplo, alguno de sus referentes políticos, para que nos podamos hacer una idea de qué sería usted o a quién se querría parecer si gobernara. Yo creo que para que los españoles se hagan una idea de qué es lo que nosotros queremos hacer en España, no deben pensar en referentes internacionales, porque nuestra referencia es España. Nuestro interés está única y exclusivamente basado en la lealtad al pueblo español, a la unidad de la nación española, y no tenemos referentes internacionales especiales. El que quiera saber lo que pensamos debe conocer las 100 medidas que propone Vox para las elecciones generales, pero no vamos a facilitar una etiqueta porque creemos que no contribuimos en un momento de zozobra de la sociedad española y creemos que lo básico es volver a lo obvio, a cosas que comparte toda la sociedad pero que no están ofreciendo los otros partidos políticos.